regreso aquí con el doctor Guillermo Castro. Doctor Castro, a ver, analicemos, porque la política hay que verla no únicamente superficialmente, sino más a fondo. Pero no, la política es una ciencia, vamos a quedar muy claros en eso, que exige mucho análisis, pero sobre todo conocer los orígenes de las cosas, ¿no? A ver, en un continente donde el caudillismo fue perdiendo fuerza, y enhorabuena, se incluye ahí a Arnulfo Arias y Omar Torrijos en esa misma papeleta, ¿okay? Entonces, con la muerte que no perdona a nadie, ni a los caudillos, ni a los líderes, ni a los millonarios, nadie, la muerte no la detiene nada, fallecen por razones cronológicas Arnulfo Arias Madrid, Omar Torrijos Herrera, producto de un accidente que algunos todavía especulan algunas cosas. Bien. Ambos partidos, yo diría que dentro de la forma como fue mermando el liberalismo, que era el gran opositor del doctor Arnulfo Arias, se dio entonces el concepto aquel de que no hay espacios vacíos en la política, doctor Castro, eso no existe. ¿Okay? Y fueron entonces llegando lo que el PRD llamaba, ¿cómo era? Relevo generacional, ¿no? Sí. Vino un relevo y entonces el partido, el más grande de Panamá hoy día, fue en alguna forma perdiendo la esencia ideológica, que yo creo también, y esto es parte de la pregunta, con el logro de la, digamos, de la recuperación de un territorio por parte de los Estados Unidos, yo creo que ahí también hubo algo de pérdida en ese aspecto ideológico, ¿o no, doctor Castro? Pérdida y ganancia. Acuérdate que la disputa, digamos, políticamente era una disputa por la soberanía. Y ahí podía converger casi todo el mundo, menos el 30% que se opuso a los tratados. Hay que tenerlo claro. Pero además de eso, es una disputa entre Panamá y Estados Unidos por la renta canalera, la renta generada por la operación del canal, de la que la parte panameña se fue apropiando en el Tratado Arias-Roosevelt primero de algo, después en el Ramón-Eisenhower de otra parte, y finalmente capturó el mecanismo con el Tratado Torrijos-Carter. El problema es que cuando tú capturas la renta del canal, trasladas la disputa por esa renta al interior de la sociedad panameña. Y entonces ves, ahí sí, las tensiones terribles que eso ha desatado en Panamá. Yo creo que las ideologías no existen en abstracto, son categorías históricas que se modifican, evolucionan, son abandonadas, cambian. Y en este sentido, yo creo que realmente el PRD tiene en su origen una enorme deuda con el liberalismo samudista. David Zamudio. David Zamudio, el arquitecto, ¿no? Sí, Él era arquitecto. Heredero también del desarrollismo del presidente Chiari, un hombre que tenía realmente un proyecto, promovía un proyecto de desarrollo del país. Con un grado de visión importante, Sí, que hay que muy reconocerlo. avanzado, O sea, que terminó siendo plasmado en lo esencial en el único plan de desarrollo que ha tenido Panamá, elaborado por Nicolás Ardito Barletta, que trabajaba con David Zamudio. liberal también en su momento. Por supuesto. Entonces, ese núcleo liberal tiene y tendrá en su continuidad ideológica una importancia enorme, a veces mal apreciada, digamos, no se expresa con claridad en la trayectoria del PRD. La política social del PRD tiene probablemente una deuda mayor con sectores nacionalistas más populares y quizás con la fracción del Partido del Pueblo que se separó para sumarse al proyecto torrijista. Pero ese núcleo liberal facilitó para el PRD una transición bastante rápida al neoliberalismo, una vez muerto Torrijos, que era el factor de equilibrio. Harry Browne ha planteado que es falso que no haya debate ideológico en Panamá por desideologización. Harry plantea que no hay debate ideológico porque las grandes fuerzas fundamentales son todas neoliberales. Que es una cosa que hemos planteado y discutido antes. O sea, tenemos un parlamento que es monolíticamente neoliberal de derecha, donde las disputas son personales, no ideológicas.
Y ese mismo proceso pudo ser cumplido con facilidad por Cambio Democrático en la medida en que desde su origen representa en una forma muy importante a sectores financieros y de comercio, de lo que Marco Gandassi en un libro que es imprescindible, que fue publicado hace ya más de 50 años, en el 67, que se refiere a la estructura del poder económico en Panamá. En aquella época Marco se refería a un sector todavía marginal en la economía panameña que pasó a ser muy importante con Martinelli, un Cambio Democrático, que es el sector que Marco llamaba de los nuevos inmigrantes. Entre ellos mencionaba a familias como los Mota, estamos hablando del 67, los Mota y la burguesía hebrea panameña que estaba tomando vuelo entonces. Entonces uno encuentra en el Cambio Democrático de pronto un agrupamiento de sectores económicamente muy poderosos que no tenían un lugar propio todavía en el 67, pero que hoy en día conforman realmente un sector muy poderoso de la economía y disponen, digamos, se han hecho con el relevo del viejo conservadurismo panameño que no se sostiene porque su caudillo ya no está y porque sus condiciones sociales de origen se han ido desintegrando. Lo interesante aquí es cómo dentro del conservadurismo panameño, en mi opinión, se vio bloqueado en el caso del Partido Panameñista el intento de una modernización del partido, que estaba representado por José Blandón. José Blandón Figueroa, que tenía afinidades evidentes con el sector equivalente a Ciudadanos, que decimos, que de momento se ha expresado en la victoria de Lombana como candidato independiente y la acumulación de votos que presentó. Un sector joven, ese sí, sin sectarismo, con un gran énfasis en la atención de problemas técnicos y con la capacidad de gestionar, digamos, temas como este de los espacios públicos, la modernización de la ciudad, etc. Pero Blandón no consiguió ganar la batalla interna, que es la que decide el resultado externo, y terminó en cuarto lugar. Pero eso de cuarto lugar es producto de esa crisis no resuelta al interior del conservadurismo panameñista. ¿Cuál será el destino de ese partido? Es otra cosa. Pero el lugar central en el esquema liberal conservador dominante en Panamá lo ocupa hoy Cambio Democrático, que probablemente tendrá alianzas para un montón de cosas con el PRD en el futuro, porque en realidad hay grandes afinidades entre ambos. Sí. Pero sabes que hay un suceso emblemático en todo esto. A ver, vamos por parte. El Cambio Democrático es un partido que tenía dueño. O sea, el señor Ricardo Martinelli es verdaderamente el gestor de ese partido. Él casi lo tenía como dueño del partido. Es más, los esfuerzos para lograr donde están son propios de Ricardo Martinelli y de más nadie. Esa subida a la cúspide, hay analistas que dicen que Cambio Democrático remonta cuando lanza una campaña publicitaria para mí genial, que la aquella donde Ricardo Martinelli se habla Ricardo Martinelli de la cárcel, tal, ¿recuerdas, no? Sí. Hay un giro ahí, lo cual indica que Martinelli sí tiene cierto grado de influencia en estas cosas. Y estoy siendo modesto cuando digo cierto grado. Bien. Entonces, en la praxis, en la práctica, en la realidad, vemos nosotros, por ejemplo, que el PRD se ajusta en el año 2019 bastante a la parte matemática del año cuando Ernesto Pérez Valladares gana. Porcentualmente estoy hablando. Sí, sí. ¿Okay? Pero la parte emblemática, reitero yo, Guillermo, y me gustaría desarrollarlo, es cómo la ciudadanía panameña, teniendo en materia de la sociedad, la composición de nuestra sociedad desde el punto de vista político, la mayoría no están inscritos en partidos políticos. Se habla de un descontento popular. Hay un hartazgo por una parte y otra. La otra parte es el enojo popular, producto de la manera como algunos políticos han manejado la problemática de ellos. Entonces, dentro de ese esquema, me gustaría, Guillermo, que al regreso del cambio comercial,
entremos en eso porque, mira, se ha mantenido la alternabilidad en el poder, lo cual es muy saludable, ¿ok? Con toda el empuje que le metió, por ejemplo, Ricardo Martinelli a la candidatura, ¿te acuerdas del señor Arias, no? De José Domingo Arias, La candidatura de la señora Linares, su esposa, a propósito. En aquel momento se veía una posibilidad de acabar con esa alternabilidad y al final del día, por errores que sean, hay quienes atribuyen eso a la decisión, para algunos errática, de Martinelli de tratar de reelegirse mediante su esposa, se da esta situación. Entonces, la importancia que tienen la visión de los líderes de los partidos, Guillermo, vamos a hablar de eso porque tienen muchísimo que ver con las victorias o con las derrotas, entendiéndose que las derrotas son huérfanas. La victoria tiene muchos padres, la paternidad reluce, pero al momento de las derrotas no hay visiblemente personas que la acepten como tal. Y me gustaría conocer tu opinión acerca de la injerencia que tiene un presidente de la República en cuanto a la posibilidad de que el candidato de su partido pueda ganar o perder unas elecciones en la forma como se ha dado aquí en Panamá, y cuánto puede un presidente ayudar o afectar con su gestión a un candidato de su partido, ¿sí? Regreso con Guillermo Castro. Doctor Guillermo Castro nos acompaña esta mañana aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.